¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy de vuelta después de 4 meses, creo que algo más. Se vienen cositas, que diría un youtuber promedio. Estoy de vuelta para hablar hoy del efecto del dividendo. ¿Dónde? En el precio de la cotización de la empresa que lo reparte. Empezamos. Bueno, lo primero a tomar en consideración van a ser unas fechas importantes que hay en cualquier reparto de dividendos. La primera, el día del anuncio, el día en el que la empresa comunica que efectivamente va a haber una distribución de beneficios o un reparto de dividendos. Esto es lo que se llama la declaration date, cuando la empresa, como digo, comunica que va a haber un reparto de dividendos y no solo lo comunica, sino que también detalla el resto de fechas importantes. La fecha importante siguiente es lo que se llama el last trading date, es decir, el último día que nosotros vamos a poder negociar o vamos a poder comprar acciones que tengan derecho a dividendo. Esto es muy importante, porque el día justamente después, que es la fecha ex dividendo, probablemente la fecha más famosa de los dividendos, la ex dividend date, va a ser el día o la sesión a partir de la cual nosotros, aunque compremos acciones de la compañía, ya no vamos a tener derecho a cobrar el dividendo venidero, el dividendo que ha sido anunciado. Y esto es importante porque ese día nosotros podemos vender las acciones, aunque no hayamos cobrado todavía el dividendo, y lo vamos a seguir cobrando. ¿Por qué? Porque la sesión importante, esa last trading date de la que he hablado, el último día en el que tú puedes optar a comprar acciones de la empresa que van a tener derecho a dividendo, es el que cuenta. Si ese día tienes acciones o ese día compras acciones de la empresa y lo mantienes hasta el final de la sesión, vas a poder cobrar el dividendo. Si las compras a partir de la fecha ex dividendo, en la propia sesión ex dividendo o después, ya no vas a poder cobrar el dividendo. Es decir, tú puedes tener acciones, venderlas a partir de la fecha ex dividendo, aunque todavía no se haya hecho efectivo el cobro del dividendo, y poder cobrar ese dividendo sin acciones, sin tener, iba a decir materialmente, pero materialmente lógicamente no, sin tener realmente acciones de esa compañía. Las has tenido antes, las has tenido cuando se ha anunciado el dividendo, o en los días posteriores, las has comprado, las has mantenido hasta ese last trading date, y si las has tenido hasta esa sesión, tú puedes cobrar el dividendo. Si compras en fecha ex dividendo, no vas a cobrar el dividendo, pero si las tienes y las vendes en fecha ex dividendo, sí lo vas a cobrar. Depende de los países, la fecha ex dividendo puede coincidir con la última fecha importante, que es la payment date, es decir, el día de pago del dividendo, el día en el que se reparte como tal el dividendo. El efecto que vamos a ver en este vídeo, el fenómeno de cómo afecta el dividendo en la cotización de la empresa, afecta y se produce en la fecha ex dividendo. Lo digo porque depende del país o depende de la zona geográfica o incluso de la empresa, esa fecha ex dividendo puede coincidir con el día de pago o no. Normalmente en Europa coincide, sin embargo en Estados Unidos hay márgenes de tiempo algo más grandes entre días y estas fechas pues no coinciden en los mismos días. Luego también importante, hay un día de registro, lo que se llama un record date, una fecha de registro, en la que, no sé si llamarlo la Comisión Depósito Sistema de Registro de Valores, aquí en España es Iberclear, pues lo que hace es efectivamente registrar los titulares, tanto los accionistas en ese momento de la empresa que pueden cobrar el dividendo, como los que ya no lo son, pero lo fueron, pudiendo cobrar los dividendos. Simplemente es una fecha que generalmente es un día después de la fecha ex dividendo, pero como ya digo, esa fecha ex dividendo puede ser incluso la misma del día de registro, estas fechas pueden variar. Lo importante realmente es saber que hay un last trading date y una fecha ex dividendo, pero bueno, la fecha de registro es en la que ese sistema o ese depósito de registro de valores va a tener en cuenta simplemente pues qué accionistas o qué titulares de las acciones tienen derecho a cobrar los dividendos. Ahora bien, ¿cuál es el efecto o cuál es el impacto que va a tener un reparto de dividendos en el precio de las acciones de la empresa que los está repartiendo? Pues en teoría se supone que si tú tienes una acción valorada en 100 euros y la empresa reparte un dividendo de 1 euro por acción, vas a pasar a tener
un dividendo de 1 euro y automáticamente esa acción que valía 100 euros va a pasar a valer 99. Es decir, tú antes tenías 100 euros en una acción, ahora tienes 99 en una acción y 1 en un dividendo. Exactamente lo mismo, queda compensado. No hay variación en el patrimonio del accionista. Resolviendo la pregunta que planteo en la miniatura, de si un reparto de dividendos crea o destruye valor, aquí parece que ni lo crea ni lo destruye, se mantiene todo igual. Sin embargo, hay un efecto fiscal, que mucha gente no tiene en cuenta, pero hay un efecto fiscal. Si te reparten un dividendo, ese dividendo va a tener una retención del 19%. Aquí en España del 19%, y eso es el primer tramo. Pero bueno, en principio del 19%. Me diréis, bueno, sí, las acciones también tienen una retención. La tienen si las vendes. Si las mantienes, no la tienen. Aquí lo que están haciéndote es obligándote a pagar a Hacienda una retención del 19% el mismo año en el que cobras el dividendo. Sin embargo, tus acciones valen menos. Entonces, hay una pequeña destrucción de valor, que es muy pequeña, lógicamente, porque los dividendos suelen ser pequeños, pero bueno, si tenemos muchas acciones, tenemos muchos dividendos y hay una retención del 19%, puede ser importante. Me diréis, de vender las acciones, también hubiésemos atendido, de vender las acciones antes de que se repartiera el dividendo, también hubiésemos atendido a un efecto fiscal por parte de las acciones, que también lo tienen, lógicamente. Sí, pero tú escoges, porque el efecto fiscal o el porcentaje a tributar de los dividendos y de las ganancias de capital financiero con las de capital mobiliario son muy similares. Pero bueno, sin entrar en detalles, ¿cuál es el problema aquí? Que las acciones retienen cuando tú las vendes, cuando tú eliges venderlos. Sin embargo, el dividendo va a tributar el mismo año en el que lo estás recibiendo. Entonces, hay una pequeña destrucción de valor. ¿Por qué se produce esto? Que es lo importante, porque claro, no hay variación. En el patrimonio del accionista, si no tenemos en cuenta el efecto fiscal, no hay variación. Pero ¿por qué la empresa cae de valor? ¿Por qué tenemos, olvidándonos del dividendo, que lógicamente la empresa no lo cobra, por qué la empresa vale menos? Bueno, pues vale menos porque el dividendo es una salida de tesorería. Y eso es importante entenderlo, porque claro, decimos, sí, se reparte un dividendo y el valor de la empresa, en el mercado el precio de cotización baja. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque a priori nosotros podemos pensar, bueno, una empresa reparte dividendo, lo suyo es que encima pues la gente lo vea bien, ¿no? Y la empresa crezca, su valor en el mercado. No, porque hay una salida de tesorería. Y eso es lo que hay que entender y lo que la gente parece no entender. Esto es más contable. ¿De dónde vienen los dividendos? Pues generalmente de los beneficios repartidos. Puede haber dividendos con cargo a reservas de años que no ha habido beneficios, que incluso ha habido resultados negativos y aún así se reparten dividendos. Por lo común, los dividendos vienen de los beneficios. El resultado del ejercicio de una empresa normalmente va a reservas, puede ser que el beneficio de la empresa, el resultado del ejercicio de un año, vaya directo a dividendos. Normalmente no, normalmente va parte a reservas y parte a dividendos. Esos dividendos los tenemos en el haber. Cuando repartimos los dividendos, como digo, es una salida de tesorería. Entonces, ¿cómo se anula esa cuenta de dividendos? Los dividendos los vamos a tener en el debe y vamos a tener en el haber una salida de tesorería, de caja de bancos, de dinero líquido. Entonces estamos perdiendo esta partida de dividendos que teníamos en el haber, que ahora tenemos en el debe, se está yendo, el patrimonio neto de la empresa está viéndose reducido y a su vez también estamos reduciendo la tesorería de la empresa, el activo total. Entonces, si ha habido un beneficio en una empresa, vamos a poner de 200 millones de euros. 100 se llevan a reservas y 100 se llevan a dividendos. Esos dividendos están en el patrimonio neto de la empresa. Se reparten, los dividendos se van, la empresa ya no los tiene. Entonces el patrimonio neto de la empresa pierde 100 millones de euros de valor. Sin embargo, el activo total, que es de donde realmente salen de tesorería ese pago de dividendos, la empresa paga los dividendos con su tesorería, con su caja, con bancos, con el dinero líquido, también se están yendo 100 millones de ahí. Lo que quiere decir que si la empresa tenía un valor en su activo total, valía, objetivamente 10.000 millones de euros y se está repartiendo
dividendos por un valor de 100 millones, al final la empresa va a pasar a valer 9.900 millones de euros, porque está perdiendo de patrimonio neto y también está perdiendo de activo. Entonces, esto es lo que hay que entender, que la empresa, cuando reparte un dividendo, no solo está repartiendo ese dividendo y está perdiendo patrimonio neto, sino que también está perdiendo tesorería, está perdiendo parte de su activo, que es lo que se valora de una empresa. Las empresas se pueden valorar por su activo total o por el patrimonio neto. De la forma que elijamos, vamos a ver que la empresa está perdiendo valor de alguna manera. Y esto es lo que se traduce o lo que deriva en el precio de cotización en los mercados. ¿Por qué la empresa vale menos? ¿O por qué hay ese salto o ese gap bajista cuando se reparte un dividendo? Porque la empresa vale menos. Poniendo un ejemplo más exacto, imaginemos que tenemos 50 acciones valoradas en 25 euros cada una. Y la empresa anuncia que va a hacer un reparto de dividendos y va a repartir 25 céntimos por acción, un 1%. Bien, 25 céntimos por acción significa que 25 céntimos por nuestras 50 acciones vamos a tener 12,50 euros de dividendo. ¿Qué va a pasar siguiendo lo que dice la teoría? Pues que esos 25 céntimos se van a descontar del valor de la acción, de 25 euros, y vamos a tener 50 acciones valoradas a 24,75. 50 acciones a 24,75 son 1.237,50, más los 12,5 de dividendo hacen 1.250. Que era exactamente el valor que teníamos antes del dividendo, porque 50 acciones por 25 euros cada uno hacen 1.250. Nos da igual tener 1.250 en acciones que 1.237,50 en acciones y 12,50 en dividendos. Ahora bien, ¿por qué esto pasa en la teoría y no pasa en la práctica? O sí pasa en la práctica pero no nos damos cuenta. Porque los repartos de dividendo, o la rentabilidad por dividendo, que es una ratio que, bueno, a mí no me convence mucho, porque realmente la rentabilidad por dividendo tendría que tenerse en cuenta lo que se revaloriza la empresa después de repartir el dividendo, pero no quiero entrar ahí. Si tenemos en cuenta, como digo, la rentabilidad por dividendo suele ser, está en torno al 1 al 2%. Cuando hay expansión, cuando hay crecimiento económico, puede llegar al 3 al 4%. ¿Qué os quiero decir? Que es ínfimo. Lo que se puede mover, el efecto que puede tener el dividendo en la cotización, es nimio, es muy pequeño. Porque es un 1 o un 2%. ¿Cuál es la volatilidad intradía de una acción? Lo mismo, un 1, un 2%, un 3, incluso un 4%. Lo que os quiero decir, yendo al ejemplo tan sencillo del principio en el que nosotros teníamos una acción de 100 euros, nos repartían un dividendo de 1 y nos quedamos con la acción de 99 euros, es que en el mercado, lógicamente, tenemos el efecto de muchos más factores. Y se supone que si nosotros tenemos ese reparto de 1 euro, la empresa al día siguiente habría con un gap bajista de 1 euro, es decir, la empresa había cerrado en 100 y al día siguiente, en la fecha ex dividendo, cuando se produce el fenómeno este que os estoy contando, la empresa abre a 99, con un gap bajista. ¿Y si cierra esa sesión a 101? Puede hacerlo perfectamente por la volatilidad intradía que os digo. Puede cerrar a 101. Entonces nosotros tenemos una sesión que cierra a 100 y la siguiente, habiendo repartido dividendo de esa empresa, está cerrando a 101. Más arriba todavía. ¿Por qué? Pues porque puede haber factores macroeconómicos o incluso factores microeconómicos que nada tengan que ver con el dividendo que están impactando también en ese precio de cotización. Y tenemos un efecto del dividendo que se ve disipado, que se desvanece en lo que es el precio de cotización. Porque sí, ese precio que cierra a 101, si no hubiera habido dividendo, hubiese cerrado a 102, más alto todavía. Pero ha habido una fuerza en el mercado, ha habido un factor que ha impactado más que el dividendo. Y esto suele pasar, y el dividendo muchas veces es un factor más que vemos en los que hagáis análisis intradía, pues lo tenéis que tener en cuenta como una noticia más. Hay un dividendo, sí. ¿Cómo se va a mover la acción? Se va a mover prácticamente lo mismo que como se mueve con cualquier otra noticia. Es que es lo que os digo. Hay fechas
de reparto de dividendo en las que la sesión cierra más alto que el día anterior. ¿Por qué? Pues porque ha habido una noticia más positiva que ese efecto dividendo negativo que vamos a tener en la cotización. Entonces, es algo muy importante. ¿El efecto dividendo existe? Sí, suele existir. Es importantísimo y hay que tenerlo en cuenta muchísimo. A ver, los que invirtáis a largo plazo sí, sobre todo porque yo os recomiendo que si recibís un dividendo lo reinvirtáis, porque eso va a tener un efecto interés compuesto amplísimo. Y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Estad atentos porque lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Pero en un análisis intradía es trascendente tener en cuenta que va a haber un dividendo y el efecto dividendo. No, porque va a haber muchos otros factores que van a actuar y que van a tener un impacto mayor que el del dividendo. Por si a alguien le surge la duda, ¿se puede cobrar el dividendo sin ser perjudicado por el efecto dividendo? No. No se puede cobrar porque, como digo, tú tienes que ser propietario de esa acción o de las acciones cuando se haya anunciado el reparto del dividendo en el last trading date. Es decir, el efecto dividendo que justo va a tener lugar en la siguiente sesión, en la fecha ex dividendo, ese gap lo vas a sufrir si quieres cobrar el dividendo. Si vendes antes de ese gap, que sería vender en el last trading date, tú te vas a quedar sin las acciones y esas acciones no van a cobrar dividendo. Entonces, no se puede ir de súper listo y decir, sí, yo cobro el dividendo y encima me escaqueo del efecto dividendo. Eso no se puede hacer. El efecto dividendo lo vas a tener y lo vas a sufrir si tienes las acciones que pueden cobrar dividendo. O sea, si tú vendes las acciones en la fecha ex dividendo, ya has sufrido el efecto dividendo, porque se sufre en la apertura, ese gap lo tenemos en la apertura. Luego hay dividendos en acciones, que esto es un tema aparte y no voy a entrar porque los dividendos en acciones depende de dónde vengan. Si no sabes lo que es un dividendo en acciones, te aconsejo que te pases por mi Instagram, tengo un post en el que lo cuento. Pero dividendos en acciones pueden venir de autocartera, pueden venir de una ampliación de capital, ser producto de una oferta pública de venta que ha habido antes. Entonces, no quiero entrar en los dividendos en acciones porque depende de cómo sean, pueden ser buenos o malos. Lo único, si hay dividendo en acciones y si tú eliges cobrar el dividendo en acciones, porque normalmente, y lo que se está haciendo ahora mucho en la pandemia, es un dividendo mixto, donde tú puedes escoger si recibes un dividendo efectivo en acciones. Si decides recibirlo en acciones, lo único que no vas a sufrir es el efecto fiscal del dividendo. Vas a tener más acciones y lo sufrirás cuando vendas esas acciones. Pero lo único positivo que yo le veo es que no vas a tener el efecto fiscal que sí vas a tener con un dividendo efectivo. De querer más acciones, lo dicho, recibís el dividendo efectivo y luego, si tenéis ganas, cuando veáis podéis reinvertirlo cuando la empresa esté barata. Eso ya cada uno, ¿no? Con sus análisis. Pero que bueno, podéis decir, vale, pero es que tengo un doble efecto fiscal, porque tengo el efecto fiscal del dividendo y luego si reinvierto ese dinero en comprar más acciones de la compañía, pues tendré otro efecto fiscal cuando lo venda. Sí, pero bueno, yo lo que recomiendo es que si realmente estáis interesados en esa empresa a largo plazo, si os dan un dividendo, pues bueno, ese dividendo que sea destinado a la empresa, ¿no? Pero bueno, allá cada cual. Pero cuidado con los dividendos en acciones, cuidado de dónde vienen esas acciones. Puedo hacer un vídeo también explicando por qué hay dividendos en acciones cuyos procedimientos, pues bueno, dejan que desear. Pero bueno, eso al margen. Finalmente, hay empresas que reparten y hay empresas que no reparten dividendos. Generalmente, las que no reparten dividendos crecen más exponencialmente. ¿Es porque no tienen el efecto del dividendo? En parte sí, pero crecen exponencialmente, sobre todo, y crecen más que las empresas que reparten dividendos, sobre todo porque están sobrevaloradas, eso el primero, la mayoría, y también porque son empresas en crecimiento, normalmente son empresas relativamente nuevas
que no reparten dividendos porque destinan todos sus beneficios, o casi todos sus beneficios, a nuevos proyectos de inversión. Entonces, que una empresa no reparta dividendos, que hay gente que es como, si una empresa reparte dividendos es la mejor del mundo, y las que no lo reparten, una mierda. No, no. Hay empresas muy buenas y hay tecnológicas impresionantes que no reparten dividendo porque quieren destinar todo su dinero a proyectos suyos, a proyectos de inversión suyos, y por eso no reparten el dividendo. Muy probablemente, cuando esas empresas se consoliden no en un sentido de grupo, repartan dividendo. Por el contrario, hay empresas que reparten dividendos y reparten dividendos muy importantes. También hay que tener cuidado, porque pueden ser empresas que ya están en un punto de madurez muy alto y reparten tantos dividendos simplemente porque no saben qué hacer con su dinero. Que esto hay casos, ¿eh? Hay casos de empresas, pues que como digo, ya son empresas muy maduras, ya son empresas que lo han dado todo, que no se pueden expandir de ninguna manera, que no pueden diversificar su actividad, y todo el dinero pues se ven abocadas a repartirlo en dividendos, al menos para tener contento a su accionariado, pero como digo, que es tal el dividendo y es tan grande porque son empresas que no tienen proyectos. Entonces, bueno, esto es el efecto del dividendo. Puede llegar a ser complejo, sobre todo la parte contable, saber por qué vale menos una empresa que reparte el dividendo, y es por eso. Yo creo que es lo importante del vídeo, porque hay una salida de tesorería. Los dividendos no caen del cielo, los dividendos salen de la tesorería de la empresa. Si baja la tesorería de la empresa, cae su activo total, cae su patrimonio neto y la empresa vale menos. Y por eso se produce el fenómeno de que si una empresa reparte dividendos, cae su precio de cotización. Fenómeno que en la teoría lo tenemos, en la práctica es más difícil de ver, por eso que os he explicado, porque se disipa, porque se desvanece el efecto del dividendo, porque hay factores intradía más importantes que el efecto del dividendo. No obstante, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, algo que queráis aportar sobre este tema, me lo dejáis en los comentarios. Estad atentos al próximo vídeo, que hablaré de índices bursátiles que incluyen la reinversión de los dividendos. Muy importante esto. Estad atentos. Nos vemos en el próximo. Un saludo.